Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 13. Hena no quería salir de su habitación, fuera no había más que desprecio y gente dispuesta a menospreciarla si miraba en la dirección equivocada, incluso las paredes de su habitación tenían grafitis con insultos dirigidos a ella. Ha estado evitando a sus antiguos amigos. Las personas a las que Zola le dijo que acudiera se volvieron en su contra tras la pausa, cuando su madrastra fue arrestada domiciliariamente por su padre, pero no hicieron nada. Eso fue hasta que se enteró de la victoria de León sobre unos piratas, se lo contó a todos esperando que la aceptaran de nuevo ahora que su casa tenía un logro que presumir. Ha visto algo similar un par de veces antes, una pequeña victoria se suponía que iba a presumir para que todos sepan lo grande que es tu casa. Pero presumir de ello tuvo el efecto contrario y todos le dijeron que no era más que una victoria sobre unos chuchos y que era como si se hubiera apretado un gatillo. El desprecio se convirtió en acoso y los últimos amigos que le quedaban se volvieron contra ella e incluso se unieron a los demás. Se estaba convirtiendo en una de esas chicas extrañas que pasan todo el tiempo en sus habitaciones, pero ni siquiera tenía un hobby para pasar el rato. Algunas cartas pasaron por la puerta y no quería ver si realmente eran el correo mensual de su familia o si eran un nuevo método para acosarla. Miró las cartas como si esperara que se incendiaran o empezaran a gritarle. Por alguna razón alguien creó un hechizo que hizo precisamente eso, fue absolutamente humillante para el destinatario. Los llamaban los Scolders. Finalmente decidió abrirlas, aunque fuera una, no estaría tan mal si fuera en la soledad de su habitación. La primera era de Angélica, de todas las personas, tenía las cortesías esperadas, pero luego tuvo que releer una parte de la carta. Básicamente le estaban ordenando aceptar una invitación para una fiesta del té de alguien llamado Daniel Faudulan. Heredera de una baronía cercana al territorio de su hermano, dejó de leer su carta en ese mismo momento. Lo haría, no solo estaba desesperada sino que había llegado a aceptar que, aunque oficialmente estuvieran separadas, las dos casas Bartford seguían siendo la misma y Angélica era la matriarca. Hena no se atrevería a desafiarla después de lo que le pasó a Zola y Mercé. Al menos la emparejaba con el heredero de una baronía, a diferencia de Mercé, se estremeció al pensar en la vida de su hermana mayor en el territorio de León. La siguiente era de Cordelia, la carta que Nick pretendía era un consejo para hacer lo que Angélica decía y un recordatorio de que la casa Bartford era lo más importante de su vida. Al menos ella también puso algo de cotilleo. La vida sexual de León era positiva, absolutamente, domado. Se rió, su hermano idiota prácticamente se acostaba con sus dos mujeres todos los días últimamente, si lo que decía la hermana mayor era cierto, pero nunca intentó acostarse con las dos a la vez. ¡Qué aburrido! No podía evitar imaginar lo que haría si tuviera a dos hombres a su disposición, de verdad, no como esos payasos que solían cortejarla, o, las cosas que les hacía hacerse entre ellos para su diversión. Sin embargo, Angélica es hija del duque, probablemente era mejor que su hermano idiota no tuviera imaginación propia. Las cosas ya están bastante mal tal y como están. No había nada sobre la relación de Cordelia y Nick y quería algunos detalles, no muchos, solo lo suficiente para vivir a través de ella, estos últimos meses habían sido un infierno para ella. Había otra carta, de Mercé. Rasgando el sobre, lo leyó tan rápido como pudo. ¿No hay manera de que la hermana mayor Mercé esté embarazada? Pobre Mercé, debe estar destrozada. León la puso a cargo de unos baños al aire libre que quiere que todos llamen aguas termales, el nombre no se queda, la opción más popular es, térmicas, eso cabreó a León por alguna razón. Todos la miman, ella puede comer dulces y pasteles. Las mujeres del asentamiento le piden consejo. ¿Alguna zorra quería ligar con James? Sí, ella también quería tener una aventura con él cuando estuviera disponible, pero si su padre se hubiera enterado, ahora estaría en el lugar de Mercé, no sonaba tan mal ahora mismo, ya sabes, mejor que te dejaran solo en alguna baronía en las zonas más afastadas que ser acosado en la capital. ¿El sexo es bueno? Bueno, probablemente, James parecía que podría, no, ahora es el marido de su hermana, mejor no, espera un segundo. Se está presumiendo. Y estaba preocupada por ella. Esa zorra. Incluso Mercé, que estuvo casada con un caballero, disfruta más de su vida que ella.
Al mirarse en el espejo se encontró hecha un desastre, tenía el pelo enredado, tenía los ojos rojos hinchados, pero las cartas de su familia habían conseguido hacerla sonreír. Lo único que últimamente la hacía sonreír en su vida era su familia. Con energías renovadas, volvió a coger la carta de Angélica y siguió leyendo. El barón Durland es lo bastante listo para no caer en trampas evidentes, no lo bastante para evitar las más sutiles, como el de echar una mano con visitantes no deseados. Los Durland son buenos socios comerciales. Acaban de conseguir un nuevo dirigible poderoso que Angélica todavía quiere controlar. Su territorio está a 2 días. Su niña podría usar un primo pequeño con quien jugar, eso fue adorable pero también muy inquietante. Además, el bebé de Angélica podría ser un niño pequeño. León era hijo de papá y papá tenía 4 hijos y 3 hijas, con la misma cantidad de mujeres también. Quizá León y papá se parecían más de lo que ella pensaba. Quizá su carta de respuesta debería incluir algún consejo que mamá le dio sobre cómo mover el trasero. Valkus Fort es bastante apasionado con sus gustos y no tiene reparos en hablar de booties, nunca importó quién pudiera estar escuchando. Cordelia y Nix besándose en la despensa. León está planeando una expedición a la mazmorra histórica de la aldea de los elfos. Livia está emocionada por ver cómo vivían los antiguos. Angélica está enfadada porque ella también quiere ir. Pero León quiere que se quede porque podría ser peligroso en su estado. Angélica le ha asegurado que si quiere otra cosa. Espera, ¿qué había justo arriba? Ja. Sabía que la hermana mayor Cordelia lo tenía en sí porque no había manera de que Nix tomara la iniciativa. La invitan a pasar las próximas vacaciones en el territorio de León. Jenna volvió a mirarse en el reflejo, seguía sonriendo. Las palabras de la hermana mayor Cordelia ahora tenían mucho más sentido. ¿Por qué nuestra casa es tan importante de repente? Siempre fue lo más importante, pero esa mujer nunca lo dejó ver. Si tuviera que adivinar, sus prioridades eran primero su propia comodidad, sus hijos después, lo que quedara para tu hermana y para ti, mientras que tus hermanos pequeños eran solo algo para vender al mejor postor. Su familia mantuvo contacto con ella, la cuidó, se preocupó por ella. Este mundo era un lugar de nosotros contra ellos. Ahora lo sabe. Nosotros somos la casa Backford, y todos los demás son ellos, el enemigo. Cogió su bolígrafo y empezó a escribir una carta propia a su matriarca. Quería saber, se suponía que Angélica estaba haciendo un gran trabajo administrando el territorio de su hermano. ¿Era esa su forma de ayudar a la casa de su padre asegurándose de que la casa Backford fuera fuerte y fiable? ¿Se suponía que era la correa de León? ¿Sabe lo absurdamente fuerte que se volvió su hermano pequeño en los meses que perdió contacto con ellos? Por lo que le contó la hermana mayor Cordelia, podía suponer que el duque quería controlar el poder militar de León. ¿Se esperaría que ayudara a la casa Durland de manera similar a la casa Backford? 0x0x0 pronto recibió una carta respondiendo a sus preguntas. Después de que ignoraran las cortesías, se dio cuenta de que Angélica podía ser muy directo. Sí. Ella lo es. El poder del duque también está ligado al poder de sus vasallos. No, no lo es la vaina de su hermano, el lugar donde, el pervertido. Sí, idealmente ayudaría a Durland House a crecer y se aseguraría de mantener buenas relaciones con Bartford. Idealmente terminarían en un contrato de defensa mutua. Cordelia y Nix trasladaron sus besos al fondo de la casa tras ser descubiertos por Livia. Se ha convertido en un juego entre las mujeres de su hermano para averiguar exactamente dónde estaban haciendo sus más atrevidos vínculos. Toc toc. Una carta está cortada bajo su puerta. Es de Daniel Fauderland, es una invitación a la fiesta del té. Jenna sonrió, tenía un trabajo que hacer y capturaría a Daniel Fauderland, le ayudaría a hacer algo de sí mismo y protegería a la casa Backford a toda costa. 0x0x0 Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pasaba todo su tiempo libre en la mazmorra con sus amigos del grupo de los pobres varones, saqueando la mazmorra por cada día que podían conseguir. Su padre ordenó comprar un regalo para la hermana de Lord León, pero no le dio un día para gastar. Pero de alguna manera, después de cazar un montón de monstruos, se sentía como la presa. Capítulo 14. Olivia estaba sentada fuera del dormitorio principal de la finca con su Lord y amante León, esperaban noticias. Ha llegado el momento de que Lady Angélica dé a luz al primogénito de su señor y ella está allí con su tutor, que también actuaba como comadrona. Hace poco menos de un año no podía imaginarse esperando ansiosamente buenas noticias cuando entonces tenía un miedo terrible a los nobles, pensando que su vida se acababa cuando fuera, de alguna manera obligada a convertirse en concubina de Lord León por su magia sagrada.
Pero ambos, su señor y su esposa, fueron realmente amables con ella desde el principio, la liberaron del infierno y la acogieron en su hogar, incluso ayudaron a sus padres a prosperar en esta nueva tierra. Aquí estaba a salvo y cada vez más fuerte. La señorita Joan incluso creía que podía ser la santa de esta época, por supuesto, nunca la tomó en serio. Por mucho que quisiera llevarla al templo para que la pusieran a prueba, siempre se negaba. Y su nueva familia siempre la apoyaba, al principio para no renunciar a su talento, lo sabe, pero últimamente siente que es porque todos la apreciaban. Recordaba vívidamente la primera vez que el señor León la invitó a una fiesta de té, solo ella. Con la bendición de Lady Angélica, fue incómodo, tenía un poco de miedo de que él intentara llevarla allí, en la habitación que habían construido para acomodar su afición. Era el momento perfecto para hacerlo, con ellos solos en una habitación, las gruesas paredes de la finca habrían amortiguado cualquier sonido que el acto pudiera producir. Pero para su alivio y ligera decepción, él había estado tan concentrado en entretenerla que pareció olvidar que era una mujer. Su mujer, y que él era un hombre, su hombre. En cambio, estaba tan entusiasmado en sus esfuerzos por entretenerla que ella solo pudo sonreír ante sus esfuerzos. Se lo pasó realmente bien cuando se dio cuenta de que no iba a verse obligada a hacer nada allí. La segunda vez fue aún mejor, con un té dulce, postres deliciosos y una historia de sus aventuras, mientras le mostraba dibujos muy detallados de los artefactos antiguos encontrados en las ruinas de todo el mundo. Había teorizado las funciones de los artefactos. Probablemente se usaban en cosas grandiosas como crear cristales de maná, dar lugar a los monstruos que poblaban las mazmorras, crear oro, pero su señor pensaba que eran dispensadores de bebidas y comida, no sabía qué decirle sobre su falta de imaginación. Luego señaló uno en particular y dijo que probablemente eran herramientas para estafar a la gente y que ella simplemente no podía aceptar la visión cínica que su señor tenía de los humanos antiguos. Al final, prácticamente le dijo que la dejara venir con teorías sobre cómo funcionaban las máquinas antiguas si no iba a tomársela en serio. Poco a poco se sentía más cómoda con su Lord León. Lady Angélica lo aprobaba abiertamente. Se sintió un poco decepcionada de que Lord León nunca intentara hacerle ningún avance, por supuesto que olvidó lo que él dijo cuando se conocieron, dijo que nunca la tocaría sin su consentimiento. Eso la hacía sentirse insuficiente. Luego llegó el momento de una fiesta de té en la que tuvo que compartir su tiempo con su señor. Con Lady Angélica, volvió a ser incómodo. Pero pronto la pareja casada logró romper el hielo, y lo lograron cuando Lord León empezó a atacar verbalmente a la academia. Lady Angélica lanzó sus propios insultos a los estudiantes nobles que asistían a la prestigiosa institución y tuvo que ayudar a atacar también al personal. Se suponía que los profesores debían inculcar disciplina, pero cuando ella estaba involucrada, simplemente se apartaban o fingían no darse cuenta. Tuvo que vivir en una habitación llena de grafitis denigrantes. Gracias a Lord Nix, Lord León tenía muy claro cómo funcionaba la academia y estaba muy contento de haber logrado evitar la asistencia gracias al duque Redgrape. Después de esa fiesta del té, sintió que estaba más cerca de convertirse en una familia de verdad. Con unas cuantas sesiones más se había convertido en amiga cercana de Lady Angélica y se le concedió el privilegio de llamarla Angie, como su padre, hermano y marido. A cambio, pidió que la llamaran Livia. Era difícil no acercarse a Angie en esos momentos, ya que Lord León actuaba más como un barista que como su marido. Cuando construyeron las aguas termales en la finca, ella estaba encantada con una idea tan maravillosa. Estaban cómodas y relajadas tras un día entero de estudio. Se había vuelto lo suficientemente hábil en su magia sagrada como para curar todas las heridas salvo las más graves y, cuando estaba libre durante el día, paseaba por el nuevo pueblo justo fuera de la finca. Al principio, la gente que venía del territorio de Lord Balcus no sabía cómo reaccionar ante ella. ¿Era ella solo la concubina? ¿O estaba allí para quedarse? A la gente le gustaba chismorear, los campesinos en sus campos y sus mujeres en la plaza, pero probablemente ella era el objetivo la mayor parte del tiempo y eso se demostraba cierto cada vez que pasaba junto a Cornelia o Angie y se callaban cuando se acercaban demasiado. La propia Olivia no estaba segura de cuál de las dos opciones era la verdad, pero esperaba lo mejor. Cuando caminaban por los campos y se agachaban para ver cómo creceba su cosecha, ella siempre se lo pasaba bien. Ver crecer los campos siempre le reconfortaba. Especialmente disfrutaba cuando Angie veía algún insecto, siempre hacía preguntas como las de una niña de 5 años y hacía todo lo posible por explicar que una lombriz no era una plaga y sonreía cuando Angie cogía una para observarla de cerca.
Luego alguien se hizo daño con una pala y ella curó al trabajador, para asombro del resto de los agricultores. Una herida que habría tardado un mes en curarse desapareció en un instante. Entonces ocurrió. La despidieron antes de tiempo porque la señorita Joan no se encontraba bien y decidió darse un baño extra largo en las aguas termales. Le gustaba remojarse en un rincón de la habitación. Al cabo de un rato, tanto Lord Leon como Lady Angélica entraron en la habitación besándose apasionadamente. Ella estaba en un rincón pero no parecían notarla entre el vapor de agua que generaba la sala, aunque quizá estaban demasiado perdidos en su lujuria el uno para el otro como para notarla. Los besos pronto se convirtieron en manoseos y luego en sexo, y se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de salir de la habitación, cerró los ojos y se los tapó con las manos. Pero pronto sus sonidos felices y deslumbrantes eran demasiado para resistir, y allí pudo ver cómo Angie se perdía en el placer del cuerpo de su señor con cada confianza ensayada que gemía en voz baja. Angie finalmente logró controlar sus gemidos desbocados. De alguna manera, Olivia logró escabullirse sin ser vista cuando terminaron su sesión sexual, ¿o era el amor a estas alturas? Estaban tan perdidos en su propio pequeño mundo que podrían haber sido atacados por piratas, otra vez y no se habrían dado cuenta. Pero algo despertó en ella al darse cuenta de que no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos podía ver a la pareja casada moverse rítmicamente, dándose placer mutuamente. El cuerpo fuerte de Lord Leon y el cuerpo curvilíneo de Angie, ambos mojados y sudorosos. Tuvo que tocarse para llegar al orgasmo 2 veces antes de poder dormirse esa noche. Las siguientes fiestas de té fueron un poco incómodas para ella, y ambas notaron que algo había cambiado. Después de decirles que estaba bien, todos intentaron continuar con la fiesta del té como siempre, lo que significa que cotillaron sobre Nix y Cornelia y dónde estaban llevando a cabo sus actividades poco moralmente correctas. Intentaban no hablar de asuntos de baronía cuando se suponía que debían estar divirtiéndose. Sin embargo, no pudo olvidar lo que vio, se sintió fatal por haber interrumpido entonces, debería haber dicho algo, avisarles de que estaba allí con ellos. Por las noches salía de su habitación y se quedaba en su puerta intentando recuperar esos gemidos, pero la finca estaba construida con muros gruesos y ahora que Angie podía controlar su voz apenas podía oír nada, mucho menos el sonido de sus encuentros. Pronto la situación se volvió insoportable y buscó al ser más sabio que existía, su madre, para pedir consejo, se arrepintió cuando lo único que dijo fue, «¿Tienes curiosidad?». Y entonces su madre se rió de ella durante 5 minutos hasta que se cansó y decidió irse. Después de eso, su madre la buscó y le dio un consejo serio que preferiría no recordar nunca más. En la siguiente fiesta de té que tuvieron los tres, ella ya no pudo soportarlo y pidió si podía darse un beso. Angie dijo que no había problema, aunque su señor era un poco más difícil de convencer, era horrible para ella, pero sorprendentemente fue Angie quien insistió. Esto era algo que deseaba. Y mereció la vergüenza. Más tarde, Angie anunció su embarazo poco después y sintió que era el momento de pedir más. Una semana después perdió la virginidad. Tomaron medidas para evitar un embarazo a petición de Angie. Sabía que tener un hijo más o menos al mismo tiempo que la esposa legal crearía complicaciones innecesarias. Su vida se convirtió en una dicha. Hasta que la academia de alguna manera les alcanzó, aunque ya no fueran estudiantes allí. Uno de los secuaces del príncipe intentó secuestrar a Angie durante un viaje que hicieron a una isla celebrando una festividad para que Lord Leon pudiera comprar amuletos. Estaba enfadada porque nadie se lo había contado hasta que volvieron a la seguridad de su territorio, estaba enfadada pero también contenta de que no hubiera pasado nada malo. El payaso verde, como Lord Leon llamó al noble, había sido enviado a seguir a un señuelo y hasta disfrutaron del resto del festival con normalidad. Pero los problemas seguían llegando desde la casa del señor, uno tras otro los piratas seguían atacando, eran mayores en cantidad y la calidad de sus armaduras superaba a las que Lord Leon había enfrentado en su camino aquí. Llegó un punto en que los ataques no podían haber sido enviados por una sola casa. Angie sospechaba de la implicación de la facción rival de su padre. Cordelia también señaló que era posible que Lord Leon tuviera una recompensa por su cabeza en el inframundo del reino Olfort. Su amor salía victorioso siempre, pero la situación no era nada buena. Lucy desmontó 2 barcos para construir un solo mejor y lo envió al papá de Lord Leon. Justo a tiempo para reforzarle. Era inevitable que alguien confundiera una baronía con la otra.
Ambas ramas de la familia estaban en peligro y, aunque estuvieran seguros de quiénes eran los culpables, no podían hacer nada porque eran lo suficientemente inteligentes como para no estar vinculados a los ataques. Se oyó el llanto de un recién nacido y, tras un par de minutos, la señorita Joan les abrió la puerta y les dejó entrar. Angie estaba sentada en la cama, con aspecto completamente agotado, pero aún así logró sonreír tiernamente al bebé al que estaba amamantando. Es un niño, dijo Angie mientras se acercaban a ella, miraba a Lord Leon a los ojos y le decía en broma, ¿eres feliz ahora? Lord Leon se agachó para mirar a su hijo y sonrió tiernamente. Es perfecto, claro que estoy feliz. Gracias, su amor estaba feliz con su primogénito, y Angie también. Se conmovió al ver a su amiga alimentando a un bebé y se preguntó cómo sería traer vida a este mundo. Solo Lord Leon y Jenna adivinaron el sexo. Estaba bien porque nadie se tomaba en serio las suposiciones sobre el sexo del bebé. Quizá en unas semanas consiga quedarse embarazada. Angie consiguió al hijo que tanto anhelaba. Ese bebé era el heredero de Lord Leon y Livia no pudo evitar sentirse aliviada también. El statu quo que ha aprendido a disfrutar puede continuar un poco más, quizá para siempre, si cuando se embarazada da a luz a una niña. ¿No sería encantador? ¿Has decidido un nombre para tu hijo, mi amor? Preguntó Angie. Ella pondría nombre al bebé si era niña, y Lord Leon lo haría si fuera niño. Gilbert, en honor a su tío 0x0x0. El marqués Malcolm Fouffranton miró el periódico como si le hubiera insultado personalmente. Bernard Fiadle fue poco sutil cuando señaló el aumento de las actividades de algunos piratas muy notorios. Por supuesto, ese niño caprichoso, Gilbert, señaló con gusto que esos piratas ya no serían un problema para nadie. Y este artículo en el periódico era como una extensión de la burla de ese mocoso. Bartford. La perdición del pirata por Alan Fia Spencer. Como saben los lectores de Old Forge Gazette, este corresponsal ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos en torno al nuevo noble del reino. Lord Leon Fou Bartford, el barón, que tuvo un encuentro fortuito con unos piratas notorios cuando se dirigía a su recién descubierta isla flotante. Dicho encuentro marcó la aniquilación de los piratas Skeezarks y el comienzo de lo que parece ser un rencor no tan unilateral entre los forajidos y la nueva rama de la casa Bartford. Este periodista no os mentirá, nuestros estimados lectores. Pensaba que la derrota de los Skeezarks no era más que una casualidad. Sin embargo, varias otras tripulaciones notorias han estado atacando al buen varón, como los Skewolves, los Skisalamanders y los Skitigers, por nombrar algunos, lo que indica no solo la falta de creatividad para nombrar ciertos grupos del reino, sino también el rencor muy real que algunas personas guardan hacia Lord Leon. Sin embargo, ninguno de los desgraciados mencionados ha logrado acertar un solo disparo al varón y de los Bartford hasta ahora. Hace poco han circulado rumores sobre un pirata que atacó a la esposa de Lord Leon. Supuestos testigos dicen que el sinvergüenza se atrevió a robar el nombre de una casa muy respetada para intentar secuestrar a Lady Angélica, que también es hija del duque Vince Rapa Redgrave. Una vez podría ser un golpe de suerte, pero tras el sexto informe de defensa exitosa, nadie sería tan ingenuo como para creer que las victorias de Bartford no son otra cosa que habilidad. Incluso los piratas reconocen su talento de la forma más descuidada posible, porque esta escoria que ataca a la esposa embarazada de un noble no es más que una sentencia de muerte. Pero no te preocupes, te aseguro que ninguna de las tripulaciones piratas mencionadas se salvó. Damas y caballeros, deberíamos sentirnos aliviados de tener a un hombre tan hábil custodiando la frontera sur. ¿Por qué no hacer un anuncio público de que ahora también pertenece a los Redgrave? Spencer siempre estaba en venta, debería haber sido más rápido y haberlo comprado él mismo. No importa cuántos mensajes sutiles intenten enviar los Redgrave a sus enemigos, tiene suficientes contactos con piratas para asegurar que tarde o temprano los Bartfords caerán. Y lo mejor de todo era que si alguien lograba descubrir la conspiración contra la hija de Vince, culparían a ese estúpido chico Marmoria. Capítulo 15. Ambas baronías Bartford celebraron el nacimiento de Balcus Fou Bartford, primer nieto. El niño fue llamado Gilbert Fou Bartford, en honor a su tío materno. El nombre era simbólico, al nombrar al primogénito el nombre del próximo jefe de la casa Redgrave, no apelaban al actual jefe de la casa, que se vio obligado a castigar a Angélica, sino al siguiente duque, una medida para integrar al bebé Gilbert con la siguiente generación de la poderosa casa. Y era una farsa. Si Vince Rapa Redgrave pide ayuda, León respondería sin duda. Si León tenía que huir de su territorio, Vince lo acogería inmediatamente. Sin embargo, oficialmente, ninguna de las dos cámaras está asociada.
Balcus haría lo mismo, pero si su estúpido hijo tenía que huir, poco podía hacer para protegerle a él y a su familia. Mientras inspeccionaba su nuevo dirigible, se sentía como un anciano. Ya era abuelo, su hijo más problemático le daba más orgullo. Amaba a todos sus hijos por igual, vaya. Incluso amaba a Rutart y Merced, y Zola ha admitido que no son sus hijos. Pero León siempre ha sido diferente, desde que era un niño pequeño era demasiado inteligente, demasiado independiente y demasiado talentoso y antagónico. Temía lo que más le esperaba a su hijo tonto. Nix y Jenna habrían estado bien, Finley y Colin también, encajaban mucho mejor en sociedad que el prodigioso tercer hijo que le dio Luce. León era un objeto cuadrado grande que intentaba encajar en un pequeño agujero circular que la sociedad le había puesto. Cuando Zola intentó venderlo a un compañero de una organización llamada El Bosque de las Damas, temió que la sociedad estuviera a punto de moldearlo en uno más de los incontables objetos pequeños que formaban parte o, peor aún, que encontrara su final. Contra su propio sentido común, Balcus pidió un préstamo para pagar la pérdida de reputación de Zola y equipar a León con lo que pedía para salir de aventura. Era mejor que su hijo tonto muriera libre que morir como un perro. 3 meses después, recibió una misteriosa carta de León, su propia letra y palabras aparecieron de repente en su escritorio una mañana. También había una bolsa que hacía un sonido metálico muy interesante. El contenido de la bolsa era más de lo que había pagado por el equipo de León. Estaba vivo y bien, para su alivio, y aparentemente también exitoso, aunque no le importaba mucho después de tanto tiempo sin noticias suyas. León quería visitar unas cuantas ruinas más y quizá encontrar una isla flotante. Por un instante esperó que su hijo quisiera convertirse en baronet bajo su mando. Pero no iba a volver a casa, en cambio planeaba ir al territorio Redgrave, comprometerse con la casa del duque y casarse con la hija del duque si tengo suerte. Fueron sus palabras, y quería una carta de recomendación de él. Así su hijo esperaba al menos tener una oportunidad. Sintió que le dolía el corazón, su hijo tonto no quería volver a casa, y por primera vez se encontró odiando de verdad a Zola por alejar al niño que quería mantener más cerca. Con el corazón pesado escribió la carta sin pensar en cómo se la daría a León. Nunca le dijo dónde enviarla, pensó en enviársela directamente al duque, pero al día siguiente la carta que escribió fue reemplazada por un agradecimiento de León y una explicación de cómo lo hizo. Parece que adquirió un familiar muy conveniente. Él, por supuesto, compartió la noticia con Luce y ella se calmó y evitó a Zola como a la peste las siguientes veces que decidió pasar a convencerle de que pusiera a Colin en matrimonio en vez de a León. Esta vez se mantuvo firme y no permitió que vendieran a su hija menor. Cuando ella intentó forzar el asunto, él amenazó con reducirle el pago mensual. Ella explotó, le amenazó a él, a la isla, a sus hijos, a Luce y a su gente, pero él no se echó atrás. Ella volvió a la capital, diciendo que podría casarse con Colin cuando fuera mayor. Aún así, le envió solo la mitad de la cantidad habitual de día el mes siguiente como primera advertencia para que se acostumbrara a la idea de que ya no haría lo que quisiera con sus hijos. Unos meses después, León envió una carta diciendo que pronto llegaría con su esposa desde el ducado. León llegaría unos días después de que sus hermanos volvieran de la academia. Luce y él lloraron aliviados y felices al verle salir del barco de guerra Redgrave con una mujer rubia a su lado. Solo pudo sonreír cuando la mujer, su esposa, tuvo que sujetarle para que no pudiera simplemente bajar y reunirse con ellos una vez más. Caminaba a paso educado con su mujer a su lado, como era apropiado, y eso le tranquilizaba. Esa mujer podía controlar a su hijo, había conseguido un buen partido en la casa del duque. Pero León siempre será León. Su esposa era la hija del duque. Sin consideración por su pobre corazón, pensó que solo bromeaba cuando le escribió esa carta. Su hijo tonto rompió el molde que la sociedad le había hecho y conservó su propia forma y esencia. Le llevó unas semanas asimilar realmente lo que este matrimonio significaba para su casa, mientras que Angélica, la esposa de su hijo, le había convencido poco a poco para que nombrara a Nix como su nuevo heredero y pusiera a Zola bajo arresto domiciliario. Los hijos de Zola fueron tratados de forma diferente. Merced fue dada a un buen joven como esposa y, por lo que sabe de ella, está bastante feliz, estaba embarazada, su marido la mimaba y había hecho muchos amigos entre la gente de León. Rutart se convirtió en un mujeriego. Las chicas plebeas a su alrededor acudían en masa por su aspecto y carácter noble, no tardó en sucumbir a la tentación y supuestamente dejó embarazada a 3 mujeres diferentes. Esperaba que el niño madurara una vez que fuera padre, y esperaba que los niños fueran realmente suyos porque esas mujeres tenían reputación entre su pueblo. Pero el chico estaba contento.
Zola se marchitaba en la cabaña que había preparado para ella, ninguna de las doncellas que envió para cuidarla conseguía que dijera más que un par de palabras, apenas comía. Estaba muriendo poco a poco. Cayó en depresión el mismo día que la pusieron bajo arresto domiciliario y su sanador le dijo que eso podría llevarla a la muerte. Él le ofreció trasladarla a la finca, pero ella se negó. Estaba aterrorizada de que Angélica pudiera volver y matarla si la encontraba en la finca en vez de en su cabaña, y no importaba lo que él le dijera, no cambiaría de opinión. Su nuera estaba demasiado harta de su esposa legal. Pero todo esto tenía que hacerse, y él está de acuerdo con todo. En su día había amado a Zola, pero ese sentimiento fue sacrificado por la propia Zola. Ahora recibía a un mensajero del marqués Frantón, le animaba encarecidamente a participar en un torneo nacional que su maestro estaba organizando. Ha habido muchas acciones por parte del marqués, tras romper el compromiso entre Angélica y el príncipe, era evidente incluso para un varón rural como él. Frantón ha estado intentando suplantar al duque como el segundo hombre más poderoso del reino. Quizá incluso alcanzar un título como primer ministro. Este mensajero había promocionado este torneo nacional como una forma de aumentar el propio prestigio e incluso como una oportunidad para ganarse un ascenso. Tuvo que contenerse para no burlarse de tal idea. Ser ascendido fue lo que llevó a su familia a la ruina en primer lugar. Esa era, por supuesto, la zanahoria. El palo era mucho más sutil, pero estaba ahí para cualquiera que no estuviera deslumbrado por la zanahoria. Uno sería percibido como débil si no enviaras al menos a un caballero como campeón. Los señores débiles son blancos fáciles para vecinos demasiado ambiciosos, o para los piratas. Los miembros de la casa que residen en la capital también enfrentarían dificultades por parte de sus compañeros. Ha recibido cartas de Jena informándole que ya no desea vivir en la capital, que intenta asegurar un matrimonio con uno de los vecinos de León para estar cerca de su familia, y eso fue suficiente para que él supiera que debería vender la mansión en la que Zola solía vivir. Sus vecinos sabían muy bien que era el más fuerte de la región con su flota de solo 3 barcos, uno de ellos un buque de guerra completamente operativo que León le había regalado. Le preocupaba que tantos piratas atacaran el territorio donde residían sus 2 hijos mayores, pero sentía que el pecho se le hinchaba de orgullo cada vez que escuchaba noticias de otra de sus victorias. Esa flota engañosamente pequeña es mucho más de lo que sus vecinos pueden reunir, con sus esposas aún drenando sus recursos en la capital. Con las mejoras en infraestructuras que recibió su territorio y con Zola ya sin agotarle, se ha convertido en el varón más rico en el aterradoramente corto período de año y medio. Quizá también debería usar su riqueza para comprar otro barco a León. Solo para asegurarnos. Estaba seguro de que los piratas a los que derrotó no hace mucho habían venido aquí pensando que ese era territorio de León. ¿Entrar en el torneo? Eso sería un desperdicio de recursos. Sonrió al mensajero y le dijo que se prepararía, que ayudaría por supuesto. Estaba seguro de que la casa de León también iría. Sería agradable tener a su familia reunida de nuevo, aunque solo fuera por unos días. También tiene que escribirle a Jena, ella debería ir allí también con su hijo y encontrarse con ellos allí. 0x0x0 Julius Rapa Olfort estaba en máxima alerta. Él y sus amigos estaban cazando piratas. Era imprudente hacerlo en una sola nave, por muy potentes que fueran los escudos de su nave, seguirían estando en inferioridad numérica, podrían estar en gran desventaja debido al diseño de la nave. Contaban con poder superar a los piratas con sus superiores armaduras y habilidades de caballero. Sus instructores siempre le elogiaban por sus habilidades, estimaban que podría derrotar al menos a 6 oponentes a la vez. Y con sus amigos a su lado, deberían poder derrotar cualquier armadura que estos piratas pudieran desplegar lo suficientemente rápido como para abordar e incapacitar los barcos lo bastante rápido como para no perder su único barco y su preciada carga. Marie estará a bordo del barco, rezando por su éxito y siendo un ojo extra para todos. Pero sobre todo, era su diosa de la victoria. Le llevó mucho tiempo y esfuerzo, pero finalmente consiguió convencerla de que le diera a Hilk una segunda oportunidad. Hilk tuvo que prometer que dejaría en paz a Angélica y a su nueva familia para lograrlo. Fue sorprendentemente difícil conseguir que lo prometiera, ya que para Hilk, Angélica es una enemiga que está ganando poder y que algún día será una amenaza para Marie y para la corona que Julius tendrá que llevar algún día. Ayudó que Lord Marmoria le diera una buena charla y limitara sus gastos. Julius y el resto de su grupo pagarían los gastos de Hilk durante un tiempo. Después de la incidente con los Bartford, Marie quería dejarles a ellos y a Angélica en paz. Marie pensaba que no eran lo suficientemente importantes como para preocuparse por ellos. Marie era una persona maravillosa, pero no podía perdonar ni olvidar todo lo que hacía a Angélica.
Y aunque pudiera, las acciones que su padre tomaba pintaban a Angélica como el blanco más fácil. Para su disgusto, el duque era simplemente demasiado poderoso y su influencia era profunda en la corte. El Adler y su bloque permanecieron del lado de Vince, y el conde Roseblade y su considerable fuerza militar le apoyaron. Las ambiciones del duque ponían a todos en riesgo, y tenían que hacer todo lo posible para debilitarle. Esa es parte de la razón por la que aceptaron la petición de la chica Wayne. El varón Angélica, casado, es un guerrero y aventurero consumado a los 17 años, la misma edad que él y su grupo. Y aunque el duque nunca lo ha mencionado directamente, siempre critica su propia falta de logros. Julius creció en el palacio con poca o ninguna exposición al mundo exterior. ¿Cómo se suponía que iba a lograr algo si ni siquiera le dejaban vagar solo por la capital? Tuvo que escabullirse del palacio para probar lo que se ha convertido en su plato favorito: brochetas de carne. Cazar a estos piratas sería su primer logro. Ahora que es lo suficientemente mayor para comandar su propio barco, puede ir a donde quiera dentro del reino. No podía esperar para enfrentarse a esos piratas. Seguramente podría derrotar a los números más altos, y eso impresionaría aún más a Mayre. 0x0x0 les llevó un tiempo, pero finalmente lograron encontrar a los piratas. Seguían a una flota mercante y parecía que estaban listos para lanzar su ataque pronto. Sin embargo, pronto quedó claro que fueron descubiertos, ya que la escoria pirata no atacó a los comerciantes, sino que cargó directamente contra ellos. Incluso cuando estuvieron listos para desplegarse y enfrentarse, casi no tuvieron tiempo suficiente para proteger su nave y a Lovell y Marie. Los piratas fueron feroces e implacables. Tras incontables horas de entrenamiento pudo defenderse con éxito, pero no pudo contraatacar. Sus enemigos eran más numerosos de lo esperado, sus amigos no podían echarle una mano porque tenían a sus propios oponentes consumiendo toda su atención. En un acto de desesperación, lanzó un hechizo cegador y luego derribó a dos de sus atacantes mientras intentaban recuperar la visión. Bradford se odiaba por no haber tratado a sus rivales de una forma más varonil. Era solo instinto, no se arrepentía, pero sabía que necesitaba entrenar más con su lanza. Se sentía avergonzado por lo débil que era. Consiguió derrotar a otro antes de que pudieran reagruparse. Fue entonces cuando fue atacado desde su punto ciego. Se giró para ver una armadura claramente diferente a la de los otros piratas. Sabía que la actuación de este también estaba por encima de los demás. ¡Qué mala suerte suya! Tuvo suerte de no morir en el primer golpe, pero seguía en una situación precaria. Sabía que no tenía ninguna posibilidad tras perder el brazo de su armadura, así que desplegó las puntas de su lanza mágica e hizo todo lo posible por prestar atención a su entorno. No podía dejar que alguien volviera a entrar en su punto ciego. Esto no era bueno, no podía acertar limpio a ese enemigo. Y cuando por fin lo hizo, su lanza rebotó sin hacer daño. Su hechizo no respondía como de costumbre, y juraría que debería poder atravesar cualquier armadura con su hechizo. ¿Cuándo se volvió tan débil su hechizo? El pirata dentro de esa armadura se volvió más audaz tras no causar daños considerables y cargó directamente hacia él ignorando sus lanzas. Una logró clavarse en el hombro de esa armadura, pero no fue suficiente, no pudo escapar. Una lluvia de balas detuvo el avance pirata y logró distanciarse de su posible asesino. Al mirar a su alrededor, notó que el número de piratas había disminuido considerablemente. La que debía cubrirle era Hilk, pero él estaba ocupado cubriendo a Julius. Mirando atrás al pirata de élite, llegó justo a tiempo para ver a Xris asestar un golpe letal y matar al hombre que casi le atrapa. Brad no pudo evitar sentirse patético, simplemente no era lo suficientemente bueno con una lanza y su hechizo no era tan bueno como recordaba. ¿Qué demonios hacía con su vida? 0x0x0 Clarice estaba de vuelta en los Bartford, no pudo evitarlo y tuvo que pedir a su padre que lo enviaran de vuelta durante las vacaciones. El territorio era aún más hermoso de lo que recordaba. La primera vez que vino allí solo había un par de barcos en el puerto, y eso contando al compañero, pero ahora tenía 5 barcos sin contar ese coloso de barco que poseía Lord Leon. Casi todos los barcos eran mercaderes que buscaban vender algo al marido de Angélica. Vinos finos y vestidos elegantes, joyas y especias exóticas. Otros estaban más centrados en la creciente población de la isla. Ya eran casi 500 habitantes permanentes y representaban un objetivo respetable para comerciantes menos opulentos. Había oído que Lord Leon llegó a una riqueza inesperada, en forma de saqueo de algunas tripulaciones piratas que se atrevieron a atacarle. Escuchó a algunos lugareños bromear sobre salir a cazar piratas. Los caminos ya estaban asfaltados y la plaza central tenía algunos árboles nuevos plantados, que parecían bien cuidados.
Las cosechas tenían muchos y los siervos parecían extremadamente contentos con sus botellas, sin marcar de lo que suponía era licor casero. Simplemente no había forma de escapar de ciertas cosas en el reino. Estaba con Angélica y Olivia mientras le hacían un recorrido por las novedades de su territorio. Algunas tiendas nuevas se habían instalado mientras ella estaba fuera en lo que era una zona nueva designada para el comercio. Cuando regresaban a la finca Bartford tras una gira para descubrir todas las novedades del territorio, Angie. Olivia, que llevaba al pequeño Gilbert en brazos, llamó a la dama de la tierra de una manera tan informal que hace un par de años habría sido inimaginable. Gil tiene hambre. La rareza que era el amante de Lord León y mejor amiga de Angélica le pasó el adorable bebé a su madre. ¿Ha intentado alimentarse de ti otra vez?, preguntó Angélica divertida, y para su sorpresa el antiguo plebeyo asintió. Se parecen desde lejos. Lady Clarice. Un niño de unos 14 años corrió hacia ellos, era Colin Foubertort. El hermano menor de Lord León, el niño adorable, se enamoró de ella a primera vista cuando fue presentada a todos los hermanos de Lord León. Ofreció una pequeña bolsa decorada con algunos pasteles que había conseguido de uno de los pasteleros de su hermano. Aceptó la oferta con su mejor sonrisa, se sentía halagada de ser el primer flechazo de este joven encantador y, aunque no lo animó, tampoco lo rechazó. A su lado, ambas rubias se rieron, se burlarían de ella por esto más tarde. Sin embargo, era un statu quo agradable para ambos, ella recibió un impulso de autoestima gracias a él y él ganaría experiencia tratando con chicas cuando asistiera a la academia. Era una pena que él fuera él, ni siquiera sabe cuál es el lugar de Colin en la sucesión del título de su padre. Angélica le contó que el supuesto primogénito de Lord Balcus es producto de adulterio, pero que aún no le habían quitado su apellido, y que la esposa tenía 2 hijos. Esa mujer estaba aquí a cargo de los térmicos, era demasiado divertido ver a Lord León apretar los dientes cada vez que alguien llamaba así a sus elegantes baños al aire libre. De todas formas, no importa, ojalá el flechazo de Colin desaparezca antes de que entre en la academia, no son parejas adecuadas el uno para el otro. Hablando de la academia. Hay 4 estudiantes de esa prestigiosa institución perdiendo el tiempo sentados alrededor de una mesa mientras comen algunos de los mismos pasteles que Colin le proporcionó. 2 de ellas son cuñadas de Angélica, la mayor charla con su pretendiente, el heredero de una baronía cercana, la menor mira a su grupo con estrellas en los ojos y abandona al grupo para caminar hacia el suyo. Clarice ha notado a la chica, Finlay era su nombre. Finelli siente un leve ejemplo de admiración por Angélica y también adora a su primer sobrino. Hay otro par de estudiantes de la academia con la hermana mayor, el chico es otro heredero de un barón en algún lugar de las fronteras. La chica que le acompaña es su propio interés amoroso, ella era, obligada a estar allí por Jenna, era bastante gracioso ver a la chica intentando esconderse de Jenna detrás del libro que estaba leyendo. La chica de coleta se hizo famosa en la academia cuando empezó su despiadada casamentera, perseguía a las chicas introvertidas que habitaban la academia y las obligaba a conocer a los pobres varones. ¿Ha mencionado que Jenna era despiadada? Una vez la vio arrastrando a una de esas chicas a sabe dónde, para encontrarse con un pretendiente. Por el pelo. Según sus seguidores, sus esfuerzos estaban dando frutos. No había duda de que su prometido sería el líder del grupo de los varones pobres el año que viene. Hermana mayor, ¿puedo coger al pequeño Gil, por favor? Finlay les alcanzó. Con suavidad, Angie pasó a su bebé a la niña más pequeña, la bebé se quejó al principio pero al final se calmó. Y dejar que su tía lo llevara conmigo. Esto, pensó Clarice, era lo que quería de la vida, una vida sencilla rodeada de amigos y familia. 0x0x0 Aaron observaba al grupo de chicas regresar a la finca del varón. Acaba de llegar hoy y ya ha confirmado al menos un rumor. La villana del juego dio a luz a un niño sano hace un par de meses. No estaba seguro de qué estaba pasando, se suponía que ella seguía en la academia siendo engañada por el príncipe. Había contado con eso, pero no fue así. No iba a ser su propio conocimiento del juego, se ha vuelto obsoleto sin que él pueda hacer nada al respecto. Pero lo sabía desde hacía casi un año. Por eso logró convertirse en los ojos y oídos de la reina aquí, dentro del territorio de los Bartford. Su objetivo original era acceder a la academia acumulando logros como aventurero y seducir a alguna chica noble desprevenida y vivir la buena vida. Sin embargo, pronto se hizo evidente que algo había pasado en la academia y la villana fue retirada del tablero, al menos oficialmente. Por un golpe de suerte logró descubrir que la reina necesitaba un espía, y poseía el objeto perdido que podía hacerlo posible.